Buenos días a todos. Continuamos con nuestro estudio del Sri Ramcharitamanas de Goswami Tulsidas Ji, el néctar de la devoción. Ya estamos casi finalizando la lectura de esta maravillosa obra de la literatura védica. Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Shanti Shanti Shanti. Recuerdan que estamos ya en la parte de culminación del último descenso que hizo Maharaja Tulsidas a la mente del señor Shiva para extraer esta hermosísima obra. Y entonces ya está describiéndolo el señor Shiva, porque ya quien está hablando es el señor Shiva. Ya terminó la conversación entre el gran sabio Bhushundi y Garuda. Y entonces el señor Shiva está haciendo ya, digamos, el epílogo de la obra. Y entonces le dice él, aunque tal devoción al señor Hari es difícilmente lograble aún para los grandes sabios, ella puede ser fácilmente obtenida por aquellos hombres que constantemente escuchan esta historia con fe, esta historia del Ramayana. Por eso les digo que este es el néctar de la devoción, porque, como lo dice el mismo señor Shiva, es difícil obtener tal grado de devoción a la divinidad. Únicamente aquel individuo se le considera omnisciente y realizado. Solo a aquel se le considera sabio y un ornamento para el globo terráqueo entero, erudito y munificente. Solo a aquel individuo se le considera piadoso y se le trata como al salvador de su raza. Solo a aquel individuo cuya mente está entregada por completo a la devoción a los pies del señor Hari. Aquí yo quiero hacerles una salvedad. Desde el punto de vista de la Advaita Vedanta, la devoción no es esa emoción de exultación, de éxtasis religioso que yo puedo experimentar por alguna experiencia extrasensoria o ultrasensoria en la que yo perciba a través de los sentidos, bien sea los físicos o los sutiles, cosas que son parte de este plano manifestado. Desde el punto de vista de la Advaita Vedanta, eso no es devoción. Eso es exultación, exaltación, éxtasis religioso. ¿Okay? Devoción, como lo define mi amado Adi Shankaracharya Bhagavad-pada, devoción es el estudio concienzudo de tu propia naturaleza. Esa es la devoción. Entonces, cuando acá nos dicen aquel individuo cuya mente está entregada a la devoción a los pies del señor Hari. La semana pasada algunos discípulos me planteaban esa duda
Lo que esta frase quiere decir es aquel individuo cuya mente está entregada al estudio concienzudo de su propia naturaleza, es decir, ¿quién soy yo realmente? A ese estudio, a los pies del Señor Hari, significa bajo los pies del Señor Hari o bajo el amparo, bajo el abrigo, bajo la protección del Señor Hari, de la divinidad. Solo ese individuo cuya mente se entrega por completo al estudio concienzudo de su propia naturaleza, bajo el abrigo, bajo el amparo, bajo la protección, bajo el apadrinamiento, vamos a decirle así, de la divinidad, solo a ese individuo es al que se le considera omnisciente y realizado. Solo a ese tipo de individuos al que se le dice que es sabio y es el ornamento del globo terráqueo mismo. Solo a ese individuo es al que realmente consideramos desde el punto de vista de los Vedas un erudito y un munificente. Un munificente es un verdadero conocedor de las cosas. Solo a ese individuo es al que consideramos piadoso y al que le decimos que es el salvador de su raza. Solo ese individuo. Porque esa persona que se dedica con alma, vida, corazón y sombrero al estudio de su propia naturaleza, a entender quién es él realmente, bajo el abrigo, bajo la protección de la divinidad, ese individuo es el que puede cruzar este océano de la existencia terrenal sin mayor esfuerzo. Para eso, señores, gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste, para eso es que el gurú es imprescindible. Porque sin la guía de un gurú fidedigno, no puede el individuo por sí solo llegar a desarrollar esa capacidad. Por eso a mí me dan mucha compasión aquellos individuos que dicen, yo no necesito gurú, no necesito un gurú para lograr conocer a Dios. No. Sin el gurú, jamás, 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 jamás tú vas a poder realmente llegar a conocer tu verdadera esencia. El gurú es imprescindible para eso. El problema está en que si tu karma te permite entender que no importa si el gurú es falso, de lo que tú tienes que cuidarte es de tu ser un discípulo fidedigno. Tú debes asegurarte que tú eres un discípulo fidedigno. No te preocupes si tu gurú es verdadero o fidedigno o es un gurú falso. Tú sé un discípulo fidedigno. Tú vas a lograr todo. Tu gurú se irá al infierno, pero tú te vas a ir al cielo. Tú vas a lograr tu objetivo. Porque quien realmente te va a amparar no es el gurú, es la divinidad, es el Señor Hari. Por eso es importante el estudio de esta maravillosa obra que llamamos el Ramayana de Tulsídas. El Ramayana de Valmiki, que lo vamos a estar leyendo el 11 de julio, arranca nuestro festival religioso más grande, que es el Chaturmas. Vamos a estar leyendo el Ramayana de Valmiki los domingos. Vamos a arrancar a leer el Ramayana de Valmiki. El Ramayana de Valmiki te lleva a la sabiduría, a la erudición. Este Ramayana de Tulsídas te lleva a la devoción. ¿Qué ha dicho el Ramayana de Tulsídas todo el tiempo? La sabiduría sin la devoción muy pronto se pierde. Por eso arranqué como Shankaracharya de América primero con el Ramayana de Tulsídas, para generar en ti ese sentimiento de devoción, esa búsqueda de la devoción.
Y ahora te voy a complementar con el Ramayana de Valmiki para que logres sabiduría. Porque la sabiduría es una llama que se enciende, pero que muy fácilmente por los embates de los vientos de Maya se apaga. La devoción es la pantalla de cristal transparente que arropa a aquella llama de sabiduría, y no importa que haya un huracán de Maya, la luz prístina de la sabiduría se va a mantener. Por eso quise primero estudiar contigo el Ramayana de Tulsidas, para ahora que empieza este Chaturmas el 11 de julio, estudiar contigo el Ramayana de Valmiki, para que tú desarrolles esa visión espiritual, esa capacidad de introspección. Porque ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de yo entrar dentro de mí. La introspección es lo que me conduce a la sabiduría, no la lectura de libros. Yo puedo saberme los Vedas de pe a pa, pero si yo no los introduzco en mí, si yo no los internalizo a través de la experiencia directa, yo simplemente voy a ser un lorito que repite los Vedas, puede cantarlos muy bonitos, pero no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo. Ese es el trabajo que vengo haciendo contigo domingo a domingo a través de este estudio. Primero, ayudarte a despertar la devoción, la búsqueda sincera y concentrada de tu propia naturaleza. Y ahora voy a trabajar contigo la capacidad de insertar en ti, a través de la experiencia directa, esta enseñanza, que es lo que hace el Ramayana de Valmiki. ¿Okay? Luego le dice: solo aquel individuo que adora al héroe de la línea Raghu con un espíritu puro, cándido, inocente, es perfecto en la conducta correcta y es el más inteligente que puede existir. Solo aquel individuo que a conciencia ha aprehendido, no aprendido, sino aprehendido, capturado, internalizado, y ese es el trabajo que vamos a hacer con el Ramayana de Valmiki, que ha aprehendido la conclusión de los Vedas y que es un vidente, un hombre de erudición y firme ante los embates de la vida. Ese individuo es considerado así solo y cuando adora los pies del Señor de la línea Raghu con un espíritu cándido, inocente. Bendita es la tierra en donde fluye el río celestial, el Ganga. Bendita es la esposa que observa el voto de fidelidad a su esposo. Bendito es el monarca que gobierna con justicia. Bendito es el Brahman que no se desvía de sus deberes. Bendita es la riqueza que se utiliza para un bien común y mayor. Bendito es el intelecto, y también es un intelecto maduro, cuajado, cuando se dedica únicamente a actos piadosos. Bendita es la hora en que pasamos en comunión con los santos. Bendito es el nacimiento en el cual uno practica la devoción incesante a los doblemente nacidos, o a los nacidos dos veces, los brahmanas.
Escúchame, Uma, le dice el señor Shiva a la madre Uma. En realidad, bendita es aquella familia y es digna de ser adorada por todo el mundo y es de lo más sagrada también, en la cual, aquella familia en la cual nace un devoto humilde, entregado al ilustre Ram, el héroe de la línea Raghu. Lo que les decía en estos días, la riqueza, que es lo que él dice aquí, bendita es aquella riqueza que es utilizada para un bien común y mayor. ¿Okay? Es porque la riqueza solo tiene 3 destinos posibles. O se invierte en actos caritativos para generar prosperidad en el entorno en donde el individuo se mueve, o se, ¿cómo es que les? Se desparrama, no se desparrama, se malgasta, esa es la palabra, o se malgasta en lujos y disfrutes personales, ¿ok? Que es el destino intermedio, o simple y llanamente se pierde. Se pierde la riqueza, te la roban, X, Y o Z cosa pasa y tú pierdes tu riqueza. Obviamente, pues, de las 3, el de utilizarla para la prosperidad, el bien común y actos caritativos es el mejor destino que se le puede dar. La riqueza del que es miserable y que no la dedica al servicio o para apoyar a los necesitados y se malbarata, se malgasta en los propios disfrutes y placeres, pues digamos que no está tan mal. No está tan mal, pero cuando el individuo ya es demasiado miserable, demasiado tacaño, demasiado agarrado, lo que le va a pasar es que simple y llanamente pierde la riqueza. Porque no entendió que la riqueza no es de él, sino que la divinidad se la otorga para que la administre para el bien común. La mayoría de los individuos no entienden o no entendemos cuando nos llega la riqueza que no es nuestra riqueza, sino que la divinidad nos la da para que nosotros la administremos para el bien común. Usa un 30% de tu riqueza para tu disfrute y el 70% redistribúyelo para el bien común. Entre más tú generes prosperidad en tu sociedad, en tu ciudad, en tu barrio, en tu pueblo, en tu país, más próspero vas a ser. Y eso es lo que debemos entender. De lo contrario, esa riqueza simple y llanamente va a ser robada y se va a perder. Entonces, por eso es realmente bendita una familia en la que encarna un individuo humilde, devoto, sincero, que se dedica a entender cómo son las cosas en la vida y lo hace con alma, vida, corazón y sombrero. Esa es la opinión de mi amado gurú, el señor Shiva. ¿Quién es el que realmente ha entendido todo? Por eso él le dice, escúchame, Uma, realmente es bendita aquella familia y es digna de adoración por parte de todo el mundo y es de lo más sagrada también,
en la que nace un devoto humilde entregado a los pies del ilustre señor Ram. Te he contado esta narrativa de acuerdo a lo mejor de mis propias capacidades, aunque al principio yo la retuve en secreto en mi mente, pero vi excesivo amor por ella en tu corazón, y es por eso que te he relatado la historia del señor Ram, el señor de los Ragus, Uma. Sin embargo, esta historia no debe ser repetida de manera perversa. Y quien no la escuche atentamente a esta historia del señor Hari, no debe ser repetida, a una mente, a un intelecto mundano que no sea capaz de escuchar esta historia del señor Hari con gran atención. Ni debe serle tampoco recitada a los individuos codiciosos, irascibles y lujuriosos que no adoran al Señor de toda la creación animada e inanimada. No debe ser tampoco relatada a alguien que odia a las personas espirituales, sea este un monarca tan grande como Indra, el Señor de los celestiales. Únicamente están capacitados o calificados para escuchar la narrativa del señor Ram aquellos individuos que son extremadamente felices de poder estar en comunión con los hombres santos. Solo aquellos individuos que están entregados a los pies de su maestro y aman la propiedad y los votos sagrados de los hombres espirituales son los adecuados para escuchar esta enseñanza. La historia le aporta o le brinda un deleite especial a quienes tienen al gracioso Señor de los Ragus como alguien tan querido como su propia vida. Aquel que busca la devoción a los pies del señor Ram o que disfruta el estado de dicha eterna beberá amorosamente de esta historia con las tazas de sus oídos. Girija, te he narrado la historia del señor Ram, que elimina los pecados de la era de Kali y remueve todas las impurezas de la mente. La narrativa del señor Ram, tal como lo declaran los Vedas y los sabios videntes, es una hierba que da la vida para curar las enfermedades del nacimiento y de la muerte. Tiene 7 hermosos escalones que son las múltiples sendas, por así decirlo, que conducen a la meta de la devoción al Señor de los Ragus. Solo aquel que disfruta de la máxima gracia del Señor Hari puede poner sus pies sobre esta senda, la senda de la devoción. Aquellos hombres que narren esta historia con un espíritu inocente, puro, cándido, pueden obtener el deseo, el objeto que su alma siempre anhelará. Aquellos que repitan o escuchen esta historia, o al menos aprueben que esta historia sea recitada, cruzarán el océano de la existencia en este mundo
como si fuera el agua que cabe en la huella del casco de una vaca. Giriyá, hija del rey de la montaña, se sintió sumamente deleitada en su corazón al escuchar toda la narrativa y recontestó con palabras llenas de amor: es por su gracia, mi Señor, que mis dudas han desaparecido y mi devoción a los pies del Señor Ram ha sido renovada. Es únicamente por su bendición, oh Señor del universo, que ahora he obtenido el objeto o la razón de ser de mi vida. La devoción inalterada al Señor Ram ha brotado en mi corazón y todas mis aflicciones han terminado. Este diálogo bendito entre el Señor Shambhu y la diosa Uma concede todas las bendiciones, aporta dicha y levanta la oscura sombra de la depresión. Acaba con la transmigración, disipa todas las dudas, deleita a los devotos y es sumamente querida para los santos. A los adoradores del Señor Ram, nada le es más querido que esta narrativa de su historia. Es por la gracia del Señor Ram, el Señor de los Ragus mismo, que la he cantado a lo mejor de mi capacidad, esta sagrada y encantadora historia. En esta era de Kali, no hay ninguna otra disciplina que sirva para absolutamente nada, ni el yoga, el control de la mente, ni los sacrificios, ni la yapa, la murmuración de mantras, ni las penitencias austeras, ni ningún voto sagrado o ritual sagrado. Solo recordar al Señor Ram, solo glorificar al Señor Ram y solo prestar oídos al catálogo de virtudes que el Señor Ram posee. Esa es la única senda en esta era de Kali. Abandonando toda perversidad, alma mía, adora a aquel cuyo gran voto es santificar al caído. Así lo declaran los Vedas, los santos, los videntes y los Puranas. ¿Quién no ha logrado todos sus objetivos a través de la adoración al Señor Ram? Escucha, alma estúpida mía, ¿quién no ha sido salvado a través de la adoración al Señor Ram, que es el purificador hasta los demonios? El gran sabio Pingala, Ayamila, el asaltante de caminos, Valmiki, el buitre, Jatayu, el elefante y muchos otros desdichados han sido liberados por él. Aún los Aviras, una tribu junglar que son caníbales y todo, los Yavanas, Kirats, Bhils, Khasas, otra tribu que se encuentra en la parte norte de India, que también son caníbales, los Chandalas o los sin castas,
y demás encarnaciones mismas de las peores prácticas pecaminosas son liberados, santificados grandemente únicamente si repiten el nombre del Señor Ram una vez. Por eso me dedico a adorarte, oh Ram. Los hombres que le repiten a otras personas o escuchan cuando es repetida por otras personas o cantan, así sea solos y en privado, la narrativa del Señor Ram, el ornamento de la raza Ragú, eliminan todos los pecados que son inherentes y concomitantes a esta era de Kali, así como las impurezas de su alma, y ascienden al recinto del Señor Ram sin dificultad alguna. Porque el Señor de los Ragús cura las perversidades causadas por la quíntuple ignorancia de aquellos hombres que atesoran en su corazón, así sea por lo menos algunos versitos de esta narrativa, y los consideran sumamente adorables. Si existe alguien que posea toda la belleza, toda la sabiduría y sea todo misericordioso y que es amante de los desamparados, ese es Ram y nadie más que Ram. ¿Quién más podría compararse con él, que es un amigo que no busca ningún beneficio personal al servir a sus amigos y es un concededor de dicha eterna? En ningún otro lugar vas a encontrar a otro Señor como el Señor Ram, por cuya infinitesimal parte de su gracia, aún Túlsidas, que ha sido de lo más tonto y bruto que ha existido en este mundo, ha encontrado la paz suprema. Cuando él dice las 5 ignorancias, se caracterizan o se dicen las 5 ignorancias es cuando uno confunde lo irreal con lo real, lo efímero con lo eterno, lo doloroso con lo placentero, lo impuro con lo puro y lo que es desechable, confundirlo con algo que vale la pena adquirirlo. O vamos a decir así, la comida chatarra, confundirla con alimento. Esas son las 5 ignorancias. No hay nadie tan miserable como yo, ni existe un amigo más compasivo con el miserable como tú, mi amado Señor de los Ragús. Comprendiendo esto, oh joya de la raza Ragú, por favor, aleja de mí el temor a la reencarnación, la cual es tan terrible. Aleja de mí el temor a la transmigración o la muerte, la cual es agónica. Que tú siempre seas sumamente para mí, amado para mí, mi Señor Ram, así como la mujer es sumamente deseable para un hombre lujurioso, como el oro es sumamente
deseable para el codicioso, oh Señor de los ragus. La misma y misteriosa Manasa Ramayana, la historia del señor Ram, explicada figurativamente como si fuese el lago Manas, el lago de la mente, que fue compuesta hace milenios por el bendito señor Shambhu, el mejor de todos los poetas, y que es el objeto de un desarrollo y es con la intención de que se desarrolle una devoción incesante a los pies del todo hermoso señor Ram. Ha sido de esta manera entregada a ti en un lenguaje coloquial por Túlsidas para dispersar la agonía de su corazón, sabiendo que es un hecho que quien está entregado al nombre del señor Ram, el señor de los ragus, vive una vida maravillosa. Las sumamente gloriosas, sagradas, purificadoras, benditas y sumamente límpidas hazañas del lago Manas del señor Ram siempre van a otorgar felicidad, porque ella concede tanto sabiduría como devoción y elimina la ignorancia, el engaño y la impureza, y te salpicará siempre con el agua del amor. Aquellos individuos que devotamente se sumerjan en estas aguas jamás volverán a ser quemados por los abrasadores rayos del sol de la ignorancia mundana. Om, Om, Om. De esta manera termina el 7º descenso en el lago Manasa de las hazañas del señor Ram, que erradica todas las impurezas de la era de Kali. Y de esta manera concluimos el estudio del Sri Ramacharita Manasa de Goswami Túlsidas. Hemos escuchado esta hermosa narrativa que, si tú la escuchas con atención, puedes ir al canal de YouTube de Shankaracharya of America. Ahí están grabadas todas. Si no las has podido ver todas, repásalas, estúdialas. Aunque cualquiera de esas grabaciones que contienen las sagradas enseñanzas de mi amado gurú, el señor Shiva, te van a conceder esa devoción a los pies del señor Ram y te van a conceder iluminación, sabiduría, amor, comprensión, compasión, todas las virtudes supremas, pero sobre todo la humildad, que es la suprema de todas las virtudes, que te van a permitir cruzar tu existencia en este plano sin sufrimientos, en un gozo constante. Y es mi deseo para ti, que a través de la devoción tú entiendas cómo funciona este mundo, cómo funciona esta vida, y que puedas vivir una vida plena, saludable, exitosa, gozosa, y que al final de tus días logres tu comunión con Dios. Eso es lo que yo quería decirles. Om, Om, Om. Jai Gurudeo Parvati Pate, Arahara Mahadev. El próximo domingo no vamos a estudiar nada, sino que ya arrancaremos de hoy en 15
con el Ramayana de Maharaja Valmiki, que es la fuente de la sabiduría. Este era el Ramayana, fuente de la devoción, y ahora voy a compartir contigo el Ramayana, fuente de la sabiduría. Porque si tú tienes sabiduría y devoción, tú eres sumamente bendito en esta vida. Dios los bendiga, que tengan una excelente quincena y nos vemos cuando ya haya comenzado el Chaturmas en el estudio del Ramayana de Valmiki. Éxitos, y espero que les hayan disfrutado de esta lectura y les haya aportado algo en su camino por esta vida. Dios los bendiga.